Comenzamos. ¿Ya aparecen sus pantallas? Sí, ya Bueno, estoy. pues muchas gracias, Angie, un placer. Vamos a comenzar con la agenda, comentarles un poquito de qué trata este tema. Vamos a manejar, pues, por qué es importante hablar de equidad de género, el enfoque y la socialización de género, la equidad de género en salud, la equidad de género en la educación y el trabajo, y por qué es importante hablar de este tema para la materia en salud, y vamos a dar unas conclusiones. También les comento que me gustaría también interactuar con ustedes, por ello hice unas pequeñas preguntas, opiniones, supuestos para que puedan interactuar con nosotros a través de su celular o algún medio digital que tengan a la mano. Entonces, en un momentito más vamos a hacer alguna actividad al respecto. Y comenzamos hablando de equidad de género. Equidad de género es importante retomarla, no solo hoy en día, sino que es algo que ha tenido su evolución a lo largo de la historia de la sociedad, ya que esta se ve relacionada por el tipo de influencia que tienen las creencias, el sistema de creencias de los seres humanos y cómo se le va dando significado al quehacer cotidiano de cada uno de nosotros y nosotras. La equidad de género es importante en materia de inclusión, en entender a la diversidad del ser humano desde todas sus esferas, reducir la desigualdad a nivel mundial para tener mejores condiciones de vida, así como tener un mayor sentido de justicia y igualdad de oportunidades, reconociendo también que todos y todas somos diferentes en nuestras esferas. Es importante también identificar el término equidad desde su origen epistemológico, que se relaciona con el término aquita, que refiere justamente a la igualdad y a la virtud de la justicia que se tiene como principio de búsqueda de mejora, de inserción dentro de un contexto social. También hay que partir del ámbito internacional, en donde nosotros, México, como colaboradores, firmantes y participantes de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, se tiene la Agenda de Desarrollo Sostenible. La Agenda de Desarrollo Sostenible hacia el 2030 maneja dos importantes acciones que son el bienestar y la salud y la igualdad de género, que es en donde nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy. También es importante mencionarles que el tema de equidad de género está inmerso dentro del Plan Nacional de Desarrollo en materia de derechos humanos y reducción de la violencia de género, y asimismo se encuentra también contemplado dentro del Plan de Desarrollo Institucional que se marca desde la dirección, en un programa que es el número 12, que justamente es sobre derechos humanos, equidad de género y combate a la violencia. Por eso es que estamos el día de hoy abordando este tema. Además, comentarles que dentro del nuevo plan de estudios de médico cirujano que entrará pronto, a ustedes les tocará también ver esa transición, también se incluye esta asignatura que se llama medicina de género. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan también estas bases y estos conocimientos para poder dar una atención de calidad y también para que ustedes puedan desarrollarse plenamente dentro del contexto tanto escolar como familiar y en cualquier contexto en el que se encuentren relacionados con otras personas. Es importante reconocer que la equidad de género involucra también una imparcialidad de trato.
buscando las mismas oportunidades y entre hombres y mujeres, pero también entre un derecho humano fundamental o concebido como un derecho humano fundamental dentro de la sociedad. Y también hablar en materia de salud, que somos diferentes, ¿no? Biológicamente somos diferentes, pero el hecho de que biológicamente seamos diferentes también ha involucrado que se haya tratado el tema de lo masculino y lo femenino en función a lo biológico, pero también se ha traspolado a la forma en que nosotros interactuamos y cómo hemos generado estereotipos. Por eso es importante hacer un análisis sobre las normas, las expectativas y las funciones sociales que tiene el hablar de género y el tratar de género, ya que esto puede aumentar tasas de exposición, sobre todo a la violencia. Sí hay una violencia en general, ¿no? En todos los países, hasta el más desarrollado hay violencia, pero también hablando de la violencia de los derechos humanos, pero la violencia en específico de las niñas y mujeres, que es uno de los puntos importantes que se deben de atender a nivel mundial para mejorar el desarrollo humano. Y en materia de salud, que hay un aumento también, o puede haber un aumento si no se atienden estos temas en materia de violencia por género. También, pues hay una vulnerabilidad en los riesgos a la salud, también por el sesgo de las investigaciones, debido al mal entendimiento del género dentro de la disciplina. Hablar de equidad es diferente a hablar de igualdad. Equidad no solo involucra los derechos, las responsabilidades y las oportunidades para todas y para todos. Involucra también el cumplir con sus derechos humanos, velar por los derechos humanos de cada uno, pero entendiendo que también somos diferentes y también haciendo reflexión acerca de cómo creamos brechas en materia de desarrollo humano y en materia de desigualdad por tener determinados estereotipos o determinadas formas de socialización. Por eso es importante hablar de equidad de género para la sostenibilidad, la paz, ser más saludables y para un mundo próspero. Y es aquí donde empieza la primera intervención. Les voy a pedir a todos ustedes, a los que se encuentren con nosotros, pueden escanear este código o a través del enlace entrar a una pequeña encuesta. Les va a salir una pregunta acerca de si es lo mismo el género o el sexo. Y ahí ustedes pueden decir si es lo mismo o no es lo mismo. Voy a cambiar de pantalla para ver cómo van sus respuestas. Ahorita ya tengo 11, 14 que están participando. Les agradezco mucho la participación. También veo que están algunos en el chat. Por si ahí también no tienen la posibilidad, un dispositivo a la mano, también pueden poner ahí. Si es lo mismo sexo que género. Les voy a compartir pantalla para que vean cómo también van participando. Vamos a dar un momentito más para que terminen de ingresar y darles la oportunidad de participar. Bueno, muchísimas gracias. Ya van dos. Van 65, 66. Un sí y 66 no. Se los muestro en pantalla. Aquí anda la encuesta y ahí pueden ver que 66 dicen que no y uno dice que sí. Muy bien, les agradezco mucho la participación. 67, 68. Bueno, pues efectivamente no es lo mismo hablar de género
que de sexo, pero sí se encuentran relacionados. Muchas gracias por sus participaciones. Pues sí, hablar de sexo involucra las características biológicas, las características fisiológicas del hombre y de la mujer. Son distintas, los genes son distintos, en materia hormonal también y en cuestión de genitales. Y hablar de género no solo involucra el sexo como una característica que la sociedad le brinda al ser humano, las diferencias o cómo conciben a los hombres y las mujeres, cómo son concebidos también en materia cultural, por tradición, cómo la sociedad percibe el quehacer del hombre y de la mujer en una sociedad, cómo se entiende lo masculino, lo femenino, las creencias que se tienen como grupo social se ven influidas, hay una influencia, ¿no? Entonces, pues sí, no es lo mismo, pero hablar de género involucra también entender al hombre y a la mujer desde sus características fisiológicas. Y también les quiero compartir que cuando hablamos de género también la podemos revisar como una categoría de análisis que tiene características específicas como que es racional, ya que hay una relación entre hombres y mujeres, entre ambos sexos, y hay características que se han determinado a cada uno de ellos, que pueden ser incluso estereotipos. Es algo jerárquico porque socialmente se le atribuyen, se categorizan ciertas características de lo femenino y de lo masculino. A veces no necesariamente están relacionados o son la realidad, ¿no? Solo es una percepción social. Incluso en la capacidad que tiene uno u otro. Es cambiante porque va evolucionando a lo largo del tiempo. No es lo mismo hablar de lo masculino y lo femenino en el siglo XIX, donde todavía la mujer se visualizaba como un objeto, como no se le daba derecho ni siquiera a votar o se le contemplaba como parte de la ciudadanía. Y actualmente, pues ya en materia de derechos humanos a nivel mundial hemos avanzado mucho en ese aspecto, pero tenemos por otro lado problemáticas relacionadas con la violencia de género. Y también se está transformando a nuevos entornos en donde nos hace reflexionar acerca de incluso ir más allá del género como lo masculino y lo femenino y empieza a haber otro tipo de conceptos que se están integrando también a la diversidad de género. Entonces vamos evolucionando, va a haber cambios en cuanto al lugar y en cuanto al tiempo. También es contextual. No es lo mismo hablar de una mujer en un país desarrollado donde los roles de género no están influidos por el sexo, que tienen igualdad de oportunidades en materia laboral, que hablar de género en un contexto o en una sociedad o etnia donde el contexto cultural, las personas obligan, por ejemplo, a una niña a casarse por dinero, donde se le obliga a una niña a reproducirse sin el derecho a tener la opinión, o en el que no solo hay una desigualdad por ser mujer, sino que está relacionado también con la pobreza, la carencia de servicios, con la raza, con la religión. Es construido porque se va evolucionando
y se van estableciendo parámetros formales como pueden ser las políticas en una institución de salud a través de estos sistemas institucionales sociales, que pueden ser formales como las políticas que ya explícitamente están establecidas, como lo que está establecido en la Constitución, o puede ser informal con la forma en que nos expresamos con nuestros compañeras y compañeras, con nuestros amigos o amigas. Hablar de equidad de género es hablar también de los roles y estereotipos que se le dan a lo masculino y a lo femenino. Los roles tienen que ver con las normas, con lo que prescribe la sociedad, con los prejuicios, con las expectativas de lo que se cree que el hombre o la mujer debe hacer, no por el simple hecho de ser hombre o mujer, o haber nacido hombre o mujer. Incluyen también esa forma en cómo nos relacionamos con el mundo y el papel que juega lo masculino y lo femenino dentro de nuestra sociedad. Los estereotipos están relacionados con los roles de género y tienen que ver con el sistema de creencias que se tienen acerca de cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Normalmente estos estereotipos, que ese es el problema, ¿no? Que se ha normalizado como sociedad. Que el hombre debe ser fuerte, debe estar empoderado, debe ser el que trabaje para llevar dinero al hogar, hablando ya de estereotipos muy marcados, y la mujer es la que se debe de dedicar al hogar, es la que se está relacionado con la belleza, está relacionado con el cuidado de los niños, está relacionado con lo emocional, y no necesariamente es así. Son estereotipos, papeles que le ha asignado la sociedad al hombre y a la mujer. Entonces son una carga de significados. También hablamos de socialización de género, que es esta dinámica que tenemos como seres humanos y como sociedad sobre la identificación de lo masculino y lo femenino. Un proceso que determina cómo aprendemos desde el hogar en función a el ejemplo que nos dan nuestros padres, madres, hermanas, hermanos, tíos, tías, y que nos van dogmatizando a actuar de cierto modo e incluso a traspolar esas creencias y hacer que otros actúen de cierta forma, porque así fuimos educados, ¿no? También cómo nos debemos sentir al respecto de nuestra identidad de acuerdo al sexo. También en eso influye cuando en eso debe de haber más libertad, ¿no? No es la percepción de la sociedad, sino de nosotros hacia afuera. También en la escuela, todos somos parte de ello, ¿no? Cómo nos dicen o cómo nos llevan a comportarnos los compañeros, las compañeras, todas las personas que están involucrados en la institución, las maestras, los maestros. También es importante el lenguaje. El lenguaje como el significado que se le da a las palabras, cómo las estructuramos, en el cómo se dice. También en función al respeto, ¿no? A buscar respetarnos los unos a los otros en función a las palabras que utilizamos y cómo las entiende la sociedad. Y también es los medios masivos de comunicación, ahorita que ya están muy de moda, las redes sociales, también en cómo transmitimos ciertos memes, ciertas fotos, cómo concebimos al hombre y a la mujer, incluso cómo lo y la valoramos. Entonces, los medios influyen en nuestra manera de pensar y de comportarnos. Hablar, ahora sí, de equidad de género, entrando en materia de salud en específico,
es hablar de diferencias, de desigualdades en el género, pero también hablar de cómo mejorar nuestras políticas, nuestras acciones y nuestros comportamientos para que haya más respeto y una mejor calidad de vida en nuestro entorno. ¿Por qué es hablar de diferencias? Ahorita ya les comentaba esto del desarrollo sostenible y de los riesgos que hay diferentes riesgos, cero, hombre y mujer. Pero es importante también revalorizar y reflexionar acerca de las diferencias, porque no solo es una cuestión de igualdad, de que tengan las mismas oportunidades hombres y mujeres. Hablar de equidad de género en salud es también hablar de inequidad. ¿Por qué? Porque es entender que tanto los hombres como las mujeres somos diferentes porque biológicamente somos diferentes, porque tenemos diferentes necesidades, y también es hablar de buscarle la equidad en materia social, ¿no? En esta cuestión de los estereotipos. Entonces es importante identificar las normas, las expectativas y funciones que aumentan o influyen en la perspectiva de género en materia de salud. También es hablar de interseccionalidad, es decir, interrelacionar el sexo, el género y otros factores sociales como la religión, la raza, la orientación sexual, que influyen en nuestros comportamientos como pacientes, pero también como personal de salud. También hablar de interseccionalidad es hablar de que hay factores que crean inequidades sanitarias en procesos y sistemas de poder, jerárquicamente hablando, ¿no? También es importante saber que tenemos que contribuir y participar en la perspectiva de género, porque al no hacer o al omitir, también estamos haciendo. Al final es el resultado de la interacción de todos nosotros. Ayuda a esto de tener una mayor participación, ayuda a entender mejor las desigualdades de género y proponer acciones concretas para mejorar la calidad de los pacientes, pero también del personal de salud. Aquí viene otra dinámica. Vamos a hablar, bueno, aquí tenemos una postura que es mujeres y hombres tienen necesidades y problemáticas sanitarias distintas, no solo por sus diferencias biológicas, también a causa de los roles sociales asignados. Es decir, no solo somos distintos por una cuestión de sexo, sino también por los factores que influyen socialmente en el entendimiento de lo masculino y lo femenino. ¿Ustedes qué opinan? Están en el chat. Muy bien, voy a cambiar la pantalla para que podamos ver la opinión de ustedes. Vamos a empezar. Ay, qué gusto saber que ya están participando. Tenemos 20 personas que están de acuerdo, 11 que están totalmente de acuerdo, y 4 que les es indiferente, no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Les voy a mostrar para que también ustedes vean pues la opinión, ¿no? Que es muy importante cómo identificamos. Bien, y que hay conceptos también relacionados con ello. 39, me da mucho gusto saber, y nos da mucho gusto en carrera de médico cirujano saber que están participando con nosotros y también que pronto nos veremos. Muy bien. Bueno, voy a dejar la actividad por este momento para continuar. Entonces, sí, yo también opino o también estoy de acuerdo en esta
postura que tiene también sus formas de cómo vamos viendo o cómo entendemos al género en materia de salud y en algunas situaciones en particular. Por ejemplo, en el aspecto epidemiológico. Es importante conocer las estadísticas de alguna causa de morbilidad o mortalidad, pero también es importante reflexionar que hay sobre los sesgos que puede haber, ya que si nosotros nos metemos al INEGI y buscamos alguna causa en particular, por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, podemos ver algunos porcentajes que quizás es mayor entre mujeres en un año determinado, pero hay aspectos que tienen que ver no tanto con el sexo, sino con el género, de si socialmente se les hicieron los estudios, porque así lo marcaba el protocolo, ¿no? O si socialmente en el ámbito o en ese lugar en particular donde se realizó el estudio, las mujeres no se van a revisar, ya sea por falta de recursos económicos, porque se dedican a una actividad no remunerada, que es como el hogar, ¿no? O quizás por presión de la pareja. Y también puede ser al contrario, ¿no? Con los hombres. Quizás ellos no se van a revisar en ese entorno porque tienen que ser fuertes, tienen que aguantar las presiones, ¿no? Porque si no, los van a criticar o los van a juzgar en el trabajo, por ejemplo. También es importante identificar que hay conductas en la esfera de salud en función al género, tanto como pacientes, que puede ser que un prejuicio que tengan los pacientes es no quiero que me atienda un hombre en esta especialidad en particular por la violencia que hay, ¿no? Hacia la mujer o porque no me siento cómoda. O cómodo, porque también se puede dar en el sentido contrario. O que no quieran que lo atienda una mujer porque considera que no son hábiles en esa especialidad, por ejemplo. Entonces, esto nos involucra a los dos géneros y también a la respuesta que tiene el sistema de salud en función de implementar políticas que realmente se puedan trasladar a la práctica y que no sean una limitante o que estén fomentando, ¿no? Las desigualdades en el trabajo. Entonces, así es. Hablar de inequidad de género, como nos lo dice Borrell y Fonseca, es hablar de que los hombres y las mujeres somos diferentes en cuestiones genéticas, hereditarias y fisiológicas. Hablar de que influye también los roles y los estereotipos en el bienestar social, en cómo nos comportamos en un deterioro psicológico y también en nuestra salud física o integral. También es hablar acerca del acceso a la salud, como actualmente todavía en materia de derechos humanos hay una cuestión de inequitatividad por los factores también que les explicaba, ¿no? Quizás la religión, que no se los permite, la pobreza, porque hay una mayor pobreza de las mujeres que de los hombres, sobre todo en los países en vías de desarrollo, porque se sigue entendiendo al rol del hombre como el que percibe los recursos económicos, y aunque se han buscado formas de compensarlo, que son las políticas compensatorias, como hacer programas para apoyar a las mujeres, por ejemplo, a las madres solteras,
se queda mucho a deber, ¿no? O sea, no se está atacando el problema real. Y también son cuestiones que influyen en nuestras expectativas, también en función a cómo debemos cuidarnos o el rol que formamos dentro de la familia. Podemos, por ejemplo, en cuestiones de mortalidad materna, que es uno de los aspectos, aumenta de los objetivos de lo que les platicaba del desarrollo sostenible a nivel mundial, pues se ha identificado que las niñas con una menor autonomía en la decisión sobre su reproducción sexual y sus derechos sexuales, contraen matrimonio en una etapa joven y suelen tener hijos en una edad adolescente y tienen un mayor riesgo de muerte materna. Pero también hay una situación acerca de lo que, de su forma de cambiar su situación, porque al tener hijos o hijas, va a tener presiones también de la sociedad de su quehacer como madre, y entonces no va a poder a lo mejor dejar el hogar o dejar algunas actividades del hogar para dedicarse al trabajo o mejorar su cuestión profesional, ¿no? Si ella lo deseara. Pero también se ve en los hombres que hay un mayor, tienen mayor riesgo de sufrir accidentes de tránsito, porque, por ejemplo, las expectativas culturales y sociales acerca de los empleos para los hombres es que ellos estén en lo público. Por lo tanto, van a estar fuera y están relacionados, por ejemplo, con trabajos como conductor, y esto va a aumentar la exposición de hombres a estos accidentes de tránsito. Y también por la presión social que hay de que deben ser fuertes, entonces para demostrarlo, fuertes también físicamente hablando, entonces para demostrarlo, pues se ponen en situaciones de vulnerabilidad física o realizan actividades físicas arriesgadas, más arriesgadas en comparación con las mujeres. Entonces, pues eso aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, que no necesariamente está relacionado con su sexo, sino cómo se entiende el género en la sociedad. También es importante comentarles que el enfoque cultural en salud debe ser con respeto para incluir y no excluir. Debe tener un diálogo horizontal de empoderamiento y de ganar por parte de todas las personas, ¿no? También una comprensión mutua, ser empáticos, y también debe de haber una sinergia. Esto quiere decir que 1 más 1 es mayor que 2. ¿Por qué? Porque vamos a evolucionar en mejores políticas para todas, para todos, y para nuevas formas de concebir el género en la sociedad. Les quiero contar también de algunas barreras culturales. Estas se identifican en 4 ámbitos: en el sistema, en el espacio de salud, en el personal que presta los servicios de salud, pero también en los pacientes o la población usuaria o que consulta. También hablar de género en materia de salud es hablar del sesgo que existe en los estudios, en las investigaciones, porque hay situaciones, y ustedes las conocen o las han visto a lo mejor en alguna de sus unidades de aprendizaje durante el propedéutico, en alguna experiencia que han tenido, o quizás en salud, pues han visto quizás que hay estudios donde se investigó o se pidió la participación de más hombres
que de mujeres o viceversa. Sobre todo las investigaciones en general se basan en hombres no solo es la cuestión del género y del sexo, sino también en la raza, que comúnmente son blancos, porque es como se entiende a la humanidad, que es incorrecto totalmente, porque somos diversos, pero eso ocurre. Entonces, al hombre blanco, que hace que haya una cuestión de riesgo al momento de atender o de dar conclusiones a las personas que no tienen esas características. Por ejemplo, también se puede dar en el sentido que se identifiquen diferencias en los estudios en función al sexo, cuando no necesariamente debe ser así, o cuando hay que involucrar también al otro sexo para poder tener una visión más amplia del problema. Uno de esos ejemplos es el cáncer de mama, que normalmente está enfocado a las mujeres o que se hace a partir de la población femenina. Sin embargo, también esto hace que se reduzcan las posibilidades de entender la enfermedad desde la versión masculina, ¿no? Entonces, pues considera un riesgo para el paciente. También es el extrapolar resultados con una muestra que no es significativa para toda la diversidad o para toda la población. Hablar de desigualdad en salud es hablar, entonces, de desigualdad en mortalidad, en natalidad, en las oportunidades que se tienen, tanto laboral como de desarrollo personal, en la desigualdad de oportunidades específicas o con las que cada uno quisiera crecer, ¿no? Y desigualdades también en el hogar. Este es muy importante, ¿no? Para también, son 3 conceptos que van a manejar en cuestión de medicina de género, que es la cuestión productiva es diferente a la reproductiva. La productiva tiene que ver con el trabajo, con las cuestiones económicas, cómo se producen los bienes y servicios en una sociedad. La reproductiva, que es en materia también de nacimientos, entre la reproducción como hombres y también la gestión comunitaria. ¿Cómo identificamos las diferencias de género como comunidad, como sociedad, como Estado, como humanidad? También les quise traer esta parte de violencia de género, que ustedes también, yo sé que ya han escuchado mucho acerca de estos temas, que hay diferentes tipos de violencia: la económica, la sexual, la emocional o psicológica y la física. Hablar de violencia de género es cualquier acto de violencia que vulnere en la integridad de las personas o de la persona. Puede ser la salud física, la salud sexual, psicológica, y también en la capacidad para el acceso a servicios de salud. Aquí también es hablar sobre que la violencia también se da por los roles y estereotipos que tenemos tradicionalmente sobre cómo debe de actuar el hombre, la mujer y cuál es su quehacer dentro de la familia. Aquí vemos algunas de las roles tradicionalmente que se disponen tanto a la mujer como al hombre. También que hay riesgos específicos en función a estos roles que se les han asignado. Por ejemplo, la mujer afecta su salud reproductiva y la capacidad de dar a luz a niños sanos, a niños y niñas sanos. Y en el hombre, pues hay mayor presión en el aspecto económico,
al estrés también, porque como no son, como se les da este atributo de que no son emocionales, pues se cargan, se guardan, ¿no? Estas emociones, y también a las enfermedades pulmonales, a las enfermedades cardiovasculares o a lesionarse algunos músculos, ¿no? Por sus actividades físicas. También hay consecuencias, tanto de las mujeres como de los hombres en materia de salud. Aquí están las de las mujeres en la salud física, trastornos crónicos, en la salud mental, en su salud reproductiva, pero también hay mortales. Puede llevarnos al suicidio, a homicidios, a tener relaciones sin protección por la presión de la pareja. Y otros de comportamiento autodestructivos, psicológicos. Algunos hábitos que se tienen, o comer demasiado, por ejemplo. Y a los hombres con consecuencias principalmente de tipo legal y emocional. Entonces, hay que hablar de la salud de mujeres y hombres desde la diferencia, desde las inequidades, y que influyen en causas de mortalidad como de morbilidad. También se ven diferencias en la infancia, en la adolescencia y en el adulto, es decir, por etapas de desarrollo. Esta es otra dinámica para preguntarles. Esta no va a ser a través de su dispositivo. Quisiera que me comentaran cuál es el término que se refiere al respeto de la ética médica, así como brindar a servicios sensibles al género y ciclo de vida de los pacientes. Me lo pueden poner en el chat. A, accesibilidad. B, disponibilidad. O C, aceptabilidad. Y aquí me gustaría pues que hubiera, si alguien quiere participar dentro de, bueno, haga saber para poder también visualizarlos. A ver, me dicen que es accesibilidad. Diana, muchas gracias. Así, ella nos dice accesibilidad. ¿Alguien más que quiera comentar? También nos dicen aceptabilidad. Muy bien, aceptabilidad. Ay, también están de acuerdo. Ay, muchas gracias, aceptabilidad. Entonces, también accesibilidad. Vamos, Durán. ¿Está por ahí Durán que nos quiera, que quiera participar comentándonos? Sue Durán. Sí, perdón. Sí, hola Sue, gracias por participar. Cuéntanos, ¿por qué aceptabilidad? ¿Por qué elegiste aceptabilidad? Es que disponibilidad me suena como general, o sea, de que estos recursos estén ahí para la población, accesibilidad, que puedan tener una cercanía o una especie de seguro para poder disponer de los servicios de salud, y aceptabilidad fue la que me sonó como la más congruente. La más aceptable. Me dices, ¿no? Así es. Sí, perdón. Sí, así es, pues toda la razón. Justamente lo describiste. Disponibilidad es en función a los recursos. La accesibilidad es la capacidad que tiene la población para que sea atendido, y aceptabilidad tiene que ver con que sea sensibles al género, ¿no? A que las instituciones tengan inclusión, y también que nosotros como personal de salud entendamos que hay diferencias, ¿no? Porque socialmente han sido marcadas, no solo por supuesto por la cuestión del sexo. Muchísimas gracias por tu participación, un placer. Les agradezco mucho a todos los que están aportando y participando el día de hoy. Pues así es aceptabilidad. Y aquí les dejo los 4 derechos a la salud, o los 4 aspectos que están relacionados principalmente a la salud: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad. Y tenemos por último calidad. Calidad tiene que ver
con que los servicios de salud deben de ser apropiados, no solo desde el punto de vista científico-médico, sino también ya se ha ampliado hacia adecuarse a las necesidades específicas de hombres, mujeres, pero sobre todo del paciente, de incluirlo independientemente de cuál sea su sexo, raza, religión, y para ello pues también tenemos nosotros que pues capacitarnos. Entonces, hemos cambiado de la evaluación de la calidad en función a los resultados de la intervención médica, ahora a irnos a incorporar también los derechos humanos y perspectivas de género. Contarles también que esto se basa en principios éticos, como médicos, para atender con integridad corporal, justicia, con una vocación de beneficio hacia las personas y sobre todo con respeto. Y quiero contarles también que es importante prestar los servicios de salud considerando el estado y determinantes en materia de salud, las políticas que hay, la participación de nosotros como personal médico, pero también como seres humanos, en la formulación de política y toma de decisiones, el empoderamiento de la mujer, pero también el empoderamiento de minorías o personas que piensan diferente o que tienen necesidades distintas. La distribución y remuneración del trabajo, y también considerar que va a haber obstáculos relacionados con la disponibilidad de recursos que quizás no nos permiten evolucionar en materia de desarrollo humano o nos limitan. También es importante hablar de empoderamiento desde nuestra responsabilidad sobre adquirir conocimientos teóricos, también prácticos, y tener la sensibilidad para atender diferentes puntos de vista. Y para ello, bueno, yo les traje algunos conceptos en materia de equidad de género que se están abordando actualmente, que es términos que se le han dado a las situaciones, metáforas también, bueno, que han surgido de metáforas para hablar de la inequidad. Una de ellas es el techo de cristal, que principalmente se hizo en función a que hay una barrera invisible que le permite al hombre crecer, pero que esa barrera es para la mujer y que no le permite crecer de la misma forma que el hombre. Es decir, hay una barrera invisible que a la mujer impide llegar a ciertos puestos quizás en la sociedad o quizás en materia política, ser parte a lo mejor de una asamblea o tener algún puesto que tiene que ver con toma de decisiones, o sino que le cueste más trabajo. Y también es hablar del piso pegajoso. También esto lo relaciono con cuando hablamos de las niñas que se embarazan tempranamente porque la tradición o la cultura las lleva a ello, y entonces son estigmatizadas porque como son madres, pues no pueden, se tienen que dedicar al hogar y entonces no pueden desarrollarse en una carrera profesional, si así lo decidieren. Pues ¿qué ocurre? Que es algo que pues las ata al suelo, ¿no? Su misma condición que les ha dado, que les ha hecho estar la sociedad, les impide salir de ello. Entonces es ese piso pegajoso. Y que a todos nosotros nos ha pasado, quizás no solo en una cuestión por el sexo, sino por nuestras ideas, por nuestras formas de concebir el mundo, por la forma en que nos relacionamos socialmente. También hablamos de escaleras rotas, cuando, por ejemplo, se asciende a un hombre y no a una mujer, porque se considera, o por el rol de que es más emocional, y entonces no va a poder
tomar decisiones fríamente, ¿no? Son estereotipos. O porque quizás, por ejemplo, pongo en la situación del fútbol, ¿no? No va a tener el mismo acceso a los ingresos o no va a ser pagada del mismo modo una mujer profesionista o que es profesional del fútbol, que actualmente ya tenemos la selección profesional femenil, que el hombre, ¿no? Porque el hombre, pues, vemos la diferencia de ingresos y que quizás, pues, eso no le permite mantener a la familia o mantener ciertas condiciones de vida para mudarse a otro estado y para seguir jugando. O quizás porque también es su deseo embarazarse y la limita en su desarrollo profesional o en esa etapa en la que debe desarrollarse deportivamente. Esas son las escaleras rotas. Y pues ya como conclusión, porque ya si no, hablar de género es muy amplio, entonces nos podríamos pasar días y días hablando de ello, pues quisiera dejarle estos aspectos de la ponencia muy en concreto. Que el género es una construcción dinámica que depende de la interacción social, que hay objetivos a nivel internacional, nacional, que hay que cumplir, pero sobre todo se busca cumplirlos con acciones concretas para desarrollarnos y evolucionar como sociedad, pero también para mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad. Hablar de equidad de género en salud también es hablar de inequidad y de desigualdad. Y de conocimiento y práctica para mejorar el bienestar de las personas. Pero también de los profesionales de la salud. Que es importante la integración de la perspectiva de género y estar abiertas y abiertos a nuevos paradigmas, a nuevas formas de pensar para ir incluyendo nuevos conceptos. Influye en la educación, en el empleo, en las condiciones de trabajo y en la trayectoria profesionales de todas y todos nosotros y nosotras. Y es importante tener un enfoque intercultural de la salud y servicios de calidad, no solo hablando en perspectiva de género, sino otros factores que forman parte de ello, como la raza, la religión y cómo nos entendemos como sociedad. Eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención y sobre todo su participación, porque siempre es muy nutritivo para nosotros